Buen día, hermanos, ¿qué tal? Vamos a abrir por favor las Biblias en Romanos capítulo 2. Vamos a continuar nuestro estudio consecutivo en la epístola a los Romanos. Hoy vamos a ver los versículos 25 al 29. Leemos Romanos 2, 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, una de las cosas, de las prácticas a lo largo de la historia del cristianismo que más caracteriza a las religiones, no solamente al cristianismo, a todas las religiones en particular, son las ceremonias y los ritos. Los ritos son aquellas prácticas repetitivas que se realizan en los templos, en los cultos. Por ejemplo, recién hemos participado de la sección de la alabanza, como una ceremonia todos juntos. Así que las prácticas repetitivas regulan el culto público. No todos los ritos son malos, pero pueden generar cierta confusión, especialmente en los creyentes falsos o en los creyentes de título. Y es precisamente ese tipo de cosas la que vamos a estudiar en este párrafo que tenemos de enfrente. Porque en la época de Pablo, los judíos que estaban en Roma tenían una falsa seguridad que le proporcionaba los ritos, especialmente el más importante, la circuncisión. Habíamos visto nosotros, antes, alguien preguntaría, bueno, ¿qué es un rito? Bueno, una definición exacta de un rito, según un diccionario, es sencillamente una práctica repetida invariable. No importa la cultura en la que te encuentres, es una práctica religiosa. Hermanos, Pablo venía hablando acerca de los privilegios que tenían los judíos. Tenían privilegios, bueno, ellos creían, por ser judíos principalmente, por ser descendientes de Abraham. Eso está en el versículo 17. Tú te jactas de ser judío. Se jactaban ellos de tener la ley. Claro, los poseedores de la palabra de Dios. Y ahora el último bastión que les quedaba a ellos era la circuncisión. Pablo, en su habilidad innata, Pablo sabía, y dirigido por Dios, Pablo sabía exactamente, anticipándose la réplica de sus oyentes, ¿qué podrían decir ellos? Recuerden que Pablo hizo 5 preguntas retóricas. ¿Eres tú maestro de la ley? ¿Enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que enseñas que se ha de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tú que enseñas que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? Y así, Pablo, preguntas retóricas. Claro, los judíos podían decir, porque Pablo dijo, ustedes deshonran a Dios y por causa suya, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Así que ellos podían decirle su último argumento sobre el cual ellos se encontraban cubiertos, o ellos creían que se encontraban bajo cierta protección, como un campo de fuerza, que era la circuncisión. Pablo va a pasar a destrozar su argumento en esta sección. Así que hemos titulado el sermón de esta mañana, la falsa seguridad del rito. Practicar ritos y ceremonias puede otorgar una certeza falsa de salvación al creyente de título, al creyente nominal.
al profesante, al que dice ser creyente pero no lo es. Pero puede estar tan seguro por practicar ritos. Uno de los ritos que tenemos los creyentes es el pan y el vino. Y sin embargo es muy útil el rito porque nos ayuda, entre varias cosas, por ejemplo, a recordar la muerte de Cristo, a anunciar su segunda venida, a analizarnos en nuestra lucha diaria con el pecado. En fin, los ritos son símbolos, recuerden hermanos, los ritos son símbolos, señales externas que obviamente incluyen realidades espirituales. El problema está cuando esos ritos son huecos, cuando esos ritos son vacíos, hechos sin el entendimiento adecuado, sin apreciar lo que realmente importa, lo espiritual. Así que vamos a ver en 2 puntos esta mañana, del 25 al 27, el rito puede ser un peligro, puede otorgar una falsa seguridad al no entender el rito. Versículo 25 al 27, lo que describiríamos como la falsa circuncisión. Pero el rito también puede otorgar una falsa seguridad al desconocer la verdad que está detrás del rito. Versículo 28 al 29, que sería la verdadera circuncisión. Pablo plantea primero la falsa circuncisión, y luego la verdadera circuncisión. No se preocupen que vamos a explicar ahora mismo qué es esto de la circuncisión. Punto 1, entonces, el problema de no entender el rito. Vamos a leer de vuelta, con esto en mente, versículo 25 al 27. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y que con la circuncisión eres transgresor de la ley. Vamos a definir primeramente qué es esto. Ya se darán cuenta que el término clave que más se repite en la porción es circuncisión, incircuncisión. No nos queda otra, tenemos que explicar qué es esto de la circuncisión. Disfrutemos el momento y veamos lo que no es, para enfocarnos mejor. La circuncisión no era ningún hechizo ni una práctica mágica. No es ninguna terapia. No, la circuncisión no proporcionaba una cobertura espiritual a ningún judío en contra de la ira de Dios. La circuncisión no era ningún sustituto de la obediencia a la ley de Dios. Al contrario, constituía más bien un compromiso en temor a Dios de obedecerle. El que creó el rito de la circuncisión fue Dios. Dios se lo creó para sí mismo. Y la circuncisión era el acto de cortar el prepucio del miembro masculino como un símbolo, como una señal de una verdad espiritual. En Génesis 17:10 arranca como una señal del pacto de Dios con Abraham. Le dice, de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Siglo más tarde, Moisés, por algún motivo, Moisés no circuncidó a sus hijos. Cuando Moisés va a Egipto a rescatar a su pueblo, en el camino le sale el ángel de Jehová y la vida de Moisés corre peligro. Séfora, su mujer, entendiendo esto, agarra un pedernal y rápidamente circuncida a sus hijos. No hay duda entonces de que esta cirugía, que consistía en cortar un pedacito de la carne, que se llama prepucio, del órgano reproductor masculino, era tan importante porque el órgano masculino representaba la esencia de la humanidad de traer nuevos pecadores al mundo. Así que era necesaria esta intervención de modo de separar esa parte del cuerpo y desecharlo. Lo que significaría más adelante como la separación del pecado, quitar el pecado, purificar el pecado. Interesante que el tema de la circuncisión caracterizó tanto a la práctica judía que con el tiempo
Judío es, un circunciso es sinónimo de judío. Caracterizaba, llamar un incircunciso es llamar a un no judío. Llamar un circunciso, es judío. Tanto así fue el parámetro, la práctica religiosa, que era sinónimo de la religión judía, la exclusividad judía. Ahora, este símbolo, como dijimos, un rito, es un símbolo muy gráfico de algo. ¿De qué? De la necesidad imperiosa de quitar el pecado. El pecado debemos quitar nuestras vidas, cortándolo de nosotros, quitándolo. Sin embargo, por importante que pareciera este símbolo, lastimosamente con el paso del tiempo, el rito en sí, el corte carnal en sí no tenía ningún valor, no tenía ningún poder de librar de nada, ni siquiera tenía una bendición extra el ser circuncidado. Pablo dice, la circuncisión aprovecha únicamente si guardas la ley. O sea, viviendo en obediencia explícita a la voluntad de Dios. Si una persona no guarda la ley, no importa si se circuncidó a los 7 días, a los 8 días, no importa. Esa persona es lo mismo que un incircunciso. La esencia de la circuncisión se apoyaba en la promesa espiritual, obviamente basada en la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es contado como el padre de la fe. Ahora los judíos no le importaba o no le preocupaba ni la promesa ni la fe. Ellos hicieron tanto hincapié en el hecho externo, en la obra externa del corte, que se volvieron ritualistas, celosos del ritualismo. Sin embargo, para el judío fiel, para el creyente genuino, la circuncisión, ¿qué era? Significaba el pacto con su Dios, esa relación que él disfrutaba de Dios. Él recordaba sus bendiciones, sus bondades, la protección, su cuidado, el privilegio de haber sido elegido por Dios para un creyente fiel. Pero si eres transgresor, dice Pablo, advierte, tu circuncisión viene a ser lo opuesto, incircuncisión. El término incircuncisión con el tiempo se aplicó a cualquier gentil, no solamente a cualquier impío. Ustedes recordarán cuando David va a matar a Goliat, ¿quién es ese incircunciso que está blasfemando el nombre de nuestro Dios? Dice. Así que utilizaban el título de incircunciso como alguien impío, como un gentil que ajeno a los pactos, a la promesa, a alguien que no conoce a Dios. Ser incircunciso era una ofensa para un judío. Porque recuerden que la circuncisión hace la señal del pacto. Ellos, estar dentro de ¿cuál pacto? El pacto abrahámico, de las promesas, que en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Que de ahí vendría el Mesías, ese gran pacto. Es importante el pacto abrahámico. Ahora, la señal que pertenecían al pacto era la circuncisión. El problema estaba que los judíos del tiempo de Pablo, bueno, de todas las épocas, hacían el rito, pero ignoraban el significado detrás del rito. No entendían el rito que practicaban. Y eso, en vez de darle temor reverente, les daba una arrogancia, una falsa certeza de salvación. Y no solamente eso, ustedes recordarán que los apóstoles tienen que luchar contra este grupo de judaizantes que querían que los cristianos también se circuncidaran. Imagínense esa confusión teológica. Claro, ellos entendían que para ser salvo hay que ser circuncidado. Un incircunciso no puede ir al cielo. Así que comenzaron a atacar a la iglesia y hubo tal necesidad que se convocó un concilio donde se debatió este tema. Ustedes recordarán en Hechos de los Apóstoles, y obviamente los apóstoles dicen, bueno, no hay necesidad de que los creyentes se circunciden, sino que guarden, se tengan de ahogado, de sangre, etc. En Gálatas 5, Gálatas es una de las epístolas que más aborda el tema, Pablo le dice a los judaizantes que estaban presionando, Pablo muy enojado con los Gálatas, Gálatas 5:3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, dice Pablo, que está obligado a guardar toda la ley. El rito externo sencillamente apunta a una realidad superior.
guardar la ley. La circuncisión era entonces, en un renglón, una marca de obligatoriedad legal. Le obligaba al que lo portaba a comportarse coherentemente. Muchos, antes del tiempo de Pablo, tenían una idea supersticiosa basada en la Mishnah de los judíos, en los comentarios de los rabinos, o ideas humanas, de que los judíos iban a ir al cielo siempre y cuando estén circuncidados. Aquí, por ejemplo, algunas frases de la Mishnah. Dice, ningún judío circuncidado verá el infierno. O, la circuncisión nos salva del infierno. Incluso incluye la declaración de Dios juró a Abraham que ninguno que fuera circuncidado sería enviado al infierno. Abraham se sienta antes de la puerta del infierno y nunca permite que entre allí un israelita circuncidado. Ideas como esas circulaban en los tiempos de Pablo. Son supersticiones más que creencias, pero sin embargo impregnaron el pensamiento de la época, de modo que el apóstol tiene que combatir. Estos judíos daban más preferencia a estas supersticiones que a la propia palabra de Dios. Vean, no obstante, aparte de estas supersticiones, los profetas del Antiguo Testamento decían que la circuncisión no tiene ningún valor fuera de la obediencia a la ley. Por ejemplo, abran sus Biblias, si son tan amables, en Jeremías 9:25 al 26. La circuncisión, o sea, el corte de la carnecita física, no tiene valor alguno, sino lo que importa es lo espiritual. Dice Jeremías 9:25, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. Vean, eso va en contra de la Mirash. Y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Y añade, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. He ahí el gran problema. Eran circuncisos de la carne, incircuncisos de corazón. La desobediencia de los judíos al pacto, por más que eran circuncidados, ubicó a los judíos en la misma categoría que los incircuncisos paganos. Vayan conmigo, veamos dos versículos más. Primera de Corintios 7:19. Pablo ahora, bajo la gracia, entendiendo la verdad detrás de este símbolo, de esta señal, de este rito, Pablo dice, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. ¿Qué es lo importante? Sino el guardar los mandamientos. En Gálatas 5:6 también, si quiere tomar nota, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Como un sinónimo de guardar los mandamientos, la fe que obra por el amor es lo que cuenta, dice Pablo. Por tal motivo, Pablo, después de tantas andanadas de argumentos, por esa artillería pesada de Pablo, de desarmar el pensamiento de los judaizantes, Pablo ahora va a proseguir con destrozar cualquier vestigio judío de ampararse bajo la supuesta seguridad de la circuncisión. Si todavía había algún judío que estaba seguro de que él era creyente, de que él iba al cielo, de que él iba a estar bien con Dios por simplemente ser circuncidado, Pablo ahora va a comenzar su argumentación fuerte. Diríamos, y los teólogos dicen, irrebatible. Vean, dice Pablo, de manera que, dice Pablo, si el incircunciso guardare las justicias de la ley, estoy leyendo de otra versión, de las Américas, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Este es el argumento irrebatible de Pablo, lleno de lógica, y te pido que te prendas totalmente para entender brevemente lo que significa esto. Pablo está diciendo lo siguiente, todo objeto es menor que el fin para el cual fue creado, obviamente. Lo supremo, lo más alto es el propósito.
Los medios para el propósito están por debajo. O sea, tiene más valor guardar la ley, que es el propósito final, que la circuncisión que apunta a la ley. La circuncisión es la señal del pacto de cumplir la ley. El propósito es cumplir la ley. Si un incircunciso guarda la ley, que es el propósito final, tiene mucho más valor eso que un circunciso que desobedece la ley. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, no importa que este pagano, este impío, este hombre incircunciso físicamente hablando, pero él guarda perfectamente la ley, este hombre, por más que está manchado, ajeno a los pactos, a la promesa, tiene más garantía de entrar al cielo que este que tiene la ley, la letra de la ley, está circuncidado físicamente, pero no la obedece. Aquí vemos muchas cosas. Y aquí tenemos que hacer bajar la velocidad y pensar en nosotros, una aplicación práctica. ¿Qué sería en nuestros días un ritual que hacemos que pudiera dar una falsa seguridad a un creyente de título? Bueno, pienso en el bautismo. Una persona se bautiza, obviamente tiene conocimiento, responde las preguntas de los ancianos correctamente, porque hay un periodo de prueba de un cierto tiempo, 1 año, 10 meses. Esta persona, por mucho tiempo, acumula conocimiento, se acostumbra a la jerga cristiana, al lenguaje cristiano, compra una Biblia, se sabe las respuestas. Él llora en su testimonio, se bautiza, pero él no es un regenerado. Él sigue siendo un ritualista, un creyente profesante. Cuando muera se va al infierno. En cambio, hay creyentes que no están bautizados, pero son creyentes genuinos y van al cielo. Es así la comparación de lo que está diciendo Pablo. Hay circuncidados que van al infierno, no importa lo que diga la Midrash, no importa los mitos circundantes, si no guardas la ley no te sirve de nada. La circuncisión solamente sirve si guardas la ley. O sea, podemos decir, hermano, con otras palabras, los judíos de la época de Pablo no entendían lo que estaban haciendo. No entendían el rito que estaban practicando, que era la circuncisión. Yo pregunto, en nuestros días, ¿será que vos entendés lo que es el bautismo, los ritos que practicamos? ¿Vos entendés lo que es ser cristiano? Puede ser que vos seas un cristiano de título, pero que no tenés idea de lo que realmente es ser un cristiano. Porque lo que importa, el bautismo es una señal de una verdad que ocurrió genuinamente, espiritualmente hablando. ¿Será que el que se bautiza entiende esa verdad? ¿El bautismo espiritual? La religión falsa siempre tiene premisas. Por ejemplo, aquí vemos en el versículo 25, la premisa que notamos que está ahí impregnada es: estos hombres, estos judíos, estaban confiando en sus méritos, porque ellos estaban apostando al rito y no a guardar la ley. Ellos quebrantaban la ley. Así que no cumplían con las demandas de Dios. ¿Qué hacían entonces? Trataban de esforzarse con sus méritos, con sus ritos. Las obras siempre son características de la falsa religión. Versículo 26, no solamente eso, sino que ellos se creían exclusivos, únicos, dignos de la atención de Dios. Si eran circuncisos, ya está. Los incircuncisos fuera, al infierno. El 26 dice, Pablo dice, ¿acaso un incircunciso que cumple la ley no es mejor que vos? El sectarismo es otra característica de la religión falsa. Y están en el 25 y en el 26. Estas premisas copaban las ideas del tiempo de Pablo y notablemente también en otros tiempos. Te encontrás con gente dentro de la iglesia que son sectaristas, sectarios, porque consideran sus privilegios, su condición. Mira, yo tengo la Biblia en mi idioma, tengo una Biblia de estudio, tengo una iglesia con sana doctrina, tengo conocimiento, sé hablar, etc. La gente puede pensar los privilegios que tiene y no considera realmente el fondo de la cuestión, lo que importa. El único que importa, al fin de cuentas, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El verso continúa, dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es una pregunta retórica. Claro que sí. Y el que físicamente es incircunciso, dice Pablo, pero guarda perfectamente la ley, atiendan esto, porque esto sí habrá hecho enfurecer a los judíos, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En el capítulo 2:1, Pablo empieza diciendo, tú que juzgas a otro, ¿no te juzgas a ti mismo? El judío pensaba, aparte que era un hombre que salvo siempre salvo, porque tenía la circuncisión, porque tenía la ley y porque era descendiente de Abraham, que él estaba seguro en su condición, seguro en sus privilegios, seguro bajo sus ADNs, en su genealogía. Él, aparte, creía que tenía la potestad de juzgar a los impíos. Él juzgaba a los indoctos, a los no judíos. Y Pablo le dice lo opuesto aquí. No, lo que va a pasar es lo contrario. Él, este gentil, que es un gentil ficticio, porque no existe hombre alguno que haga el bien y nunca peque. No hay hombre sobre la tierra que cumpla la ley perfectamente. Es una hipótesis, un caso inventado y presentado por Pablo para desacreditar las ideas falsas de estos judíos. Pero si hubiere, dice Pablo, este gentil incircunciso te va a juzgar a vos. Esto nos recuerda las ideas o los versículos del Nuevo Testamento que hablan con pasajes semejantes. Por ejemplo, en Mateo 12:42, Cristo dijo acerca de una gentil, no judía, la reina del sur se levantará en el día del juicio. Ustedes conocen la reina que vino junto a Salomón de Saba. O peor aún, los impíos hombres depravados de Nínive, los ninivitas que eran crueles. Lucas 11:32, si quiere tomar nota. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio a testificar contra la Jerusalén. Y esto tiene mucho sentido porque Nínive se arrepintió ante la predicación del peor de los predicadores, del profeta más desganado, Jonás. Pero el auditorio que escuchó esta reprenda le tenía enfrente al Dios encarnado, a Jesús, que cuando hombres le escuchaban se quedaban atónitos, al mejor de los predicadores, y sin embargo endurecieron su corazón. No lo escucharon, duro de cerviz, resistieron al Espíritu de Dios. Entonces dice Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio a testificar contra vosotros. Creo que esta es la idea que Pablo tiene en mente cuando dice, si un gentil incircunciso cumple con la ley, te condenará a ti, que tenés la ley en tu mano, la letra de la ley tenés, te conocés de memoria los versículos, tenés el rito externo de la circuncisión, pero en el interior, en lo espiritual, estás muerto. Pablo escribiendo a la iglesia gentil de los filipenses, en Filipenses 3:2, Pablo le dice que los desobedientes a la ley, los no salvos, estos falsos maestros que mutilan el cuerpo, Pablo le dice, son perros, son malos obreros, mutiladores del cuerpo, hablando de estos hombres. Se refería probablemente a estos judíos, son creyentes de título. El teólogo Charles Hodge escribió algo interesante acerca de cuando, dice él, siempre que la religión verdadera declina, atiendan, toma fuerza una disposición para poner el énfasis indebido en los ritos externos. Cuando una iglesia comienza a declinar, se van a dar cuenta que va a pasar algo. Tiene más importancia los ritos externos que lo espiritual. Dice él, los judíos, cuando perdieron su espiritualidad, supusieron erróneamente que la circuncisión tenía el poder para salvarles. Fin de la cita. La apostasía, que es alejarse de Dios, siempre modifica el enfoque con el cual vemos las cosas. Siempre modifica el enfoque religioso. ¿De dónde? De lo interno a lo externo. Recuerden que Dios no ve lo que el hombre ve. Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira las apariencias, la fachada. Pero Dios mira el corazón. En otro apartado dice que Dios pesa los espíritus. Nosotros sí nos tragamos lo que vemos.
lastimosamente, es que somos así, ¿verdad? La apostasía modifica los rituales buenos en rituales huecos. Pero en segundo lugar, practicar ritos y ceremonias puede otorgar una certeza falsa de salvación a un creyente de título, no solamente al no entender lo que pasa con el rito, sino al desconocer la verdad detrás de ese rito. La verdadera circuncisión, diríamos aquí en nuestro pasaje, Pablo va a explicar, no solamente le dice que ustedes no entienden lo que es la circuncisión, ahora le dice, la verdadera circuncisión es esta, le dice Pablo, versículo 28 al 29, que por cierto resume todo el capítulo 2. Pablo resume todo el capítulo 2 en estos versículos. Leamos 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, añade Pablo, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Primero Pablo reitera aquí, la herencia judía, por muy maravillosa que fuese, no tenía el más mínimo beneficio espiritual si no iba acompañado de obediencia. Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente. Juan el Bautista, piensen hermanos, Juan el Bautista ya en su tiempo, unos años atrás, había dicho que Dios era capaz de levantar descendientes de Abraham aún de las piedras. Le dijo esto a los líderes judíos en Mateo 3:9. Pablo también dijo en Romanos, vamos a ver en Romanos 9:6, cuando estudiamos este capítulo, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Obvio, está en juego aquí, podemos también decir nosotros, no todos los que se llaman cristianos son cristianos. Fácil pensar, no todos los que son de una familia cristiana son cristianos. Es fácil decir yo soy cristiano, es fácil simular los ritos externos, pero internamente, en la intimidad, cuando nadie te ve, ahí es donde cuenta tu relación con Dios. Si no hay una relación con Dios, déjame decirte, vos sos un creyente de título, profesante, como estos judíos que tenían la circuncisión, la marca externa, pero no la realidad interna. Para juntar estas dos verdades, el de ser judío y el de la circuncisión, Pablo pone de énfasis el tema del corazón y pone aquí la verdadera circuncisión es hecha en el corazón. Y Pablo tenía en mente probablemente versículos que vamos a abrir ahora, Ezequiel 36:36. Si pueden abrir, Ezequiel 36:36. Este versículo es muy conocido para el nuevo pacto y probablemente Pablo tenía en mente este versículo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Noten, os daré un corazón nuevo. No está hablando aquí del músculo que bombea, del órgano que bombea sangre a todo el cuerpo. Está hablando en un sentido del centro del ser humano. Pondré un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne. Eso es lo que hacía la circuncisión, cortaba. El corazón de piedra, esa dureza que el pecado otorga, la ceguera espiritual, la muerte espiritual, la falta de entendimiento de un no regenerado, y os daré un corazón de carne. En el Nuevo Testamento tenemos en Colosenses 2:11, por favor, si me ayudan, Colosenses 2:11, yo les leo, pero quiero que abran sus Biblias para que ustedes lean allí de sus páginas. Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados, añade Pablo, con circuncisión no hecha con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Qué notable. Aquí como que cobra valor y sentido este ritual. Pablo dice, ustedes fueron circuncidados, pero no se confundan, no fueron circuncidados con la carne, con una mano humana, sino con Dios. ¿Cuándo? Cuando Él quitó el pecado de nosotros. Pero si seguimos pecando.
Sí, pero ya el pecado no se enseñoreará de vosotros. No tiene poder sobre vuestro cuerpo carnal. El creyente ya no es un esclavo del pecado. Cristo ya lo venció. No tenemos por qué seguir dándole de comer al viejo hombre que está viciado. Tenemos, sin embargo, que revestirnos del nuevo hombre creado según Dios. El ser humano tiene, hermanos, la necesidad de un corazón limpio. En Hechos 7:51, para tomar nota nomás, en su discurso Esteban ante el Sanedrín, Esteban le dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ¿por qué resisten a Dios? Y a los profetas, y añade, en Deuteronomio 36, esto es tan antiguo, no es que es algo del Nuevo Testamento, ya Moisés, cuando empieza la ley, ya lo contemplaba. ¿Cuál? La verdad detrás del rito. La circuncisión no es solamente algo externo, sino algo interno. Dice, y tiene un propósito, veamos. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu corazón. Leo de vuelta. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El propósito del cual necesitábamos este corte quirúrgico espiritual, o sea, que Dios quite el pecado, fue para que tengamos vida, para que le amemos. Una persona no puede amar a Dios a menos que Dios soberanamente haga esta cirugía. Esto nos habla de la soberanía de Dios en la salvación. Por eso Pablo dice, no de la letra, sino en espíritu. Porque no importa el conocimiento de la ley que uno tenga, que sepa de memoria capítulos, no importa. Porque esto es una cuestión espiritual, hermanos. Viniendo los días, no importa si estás estudiando en un instituto bíblico, si estás por terminar de recibirte en un masterado, no importa el conocimiento que tengas de años acumulados, de sermones escuchados, si tu realidad vivencial no es una relación íntima con Dios, sos un ritualista, como un judío de nombre, como un creyente de nombre. Hay bondad en Dios, hermanos. Misericordia, al permitirnos ver el mismo punto tantas veces, de tantas aristas. ¿No se dan cuenta? Dios le importa tanto que entendamos, que no seamos engañados. Porque el impío no sencillamente engaña, él está engañado. Él cree, dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Hermanos, no es una cuestión de que, bueno, él está obrando bien. Lo que realmente importa es lo interno, si Dios ha efectuado una obra en el corazón de esa persona. Es lo que importa. No lo que pensás, no lo que conocés, no lo que tenés en tu casa, no si venís los domingos, no si realmente cantás bien, si te bautizaste, si participás del memorial. Lo que importa es la verdad detrás de los ritos. Permítame un pensamiento más añadir aquí sobre este tema. Cuando en la adoración y la alabanza Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En Jericín o en Jerusalén? Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y le añade ahí, ¿cómo? En espíritu y en verdad. No importa, aquí y allá. Lo importante no es el lugar. Hermanos, podemos estar en un quincho, en la casa de uno de los ancianos. Podemos estar en un campo abierto. No importa en qué lugar nos reunamos. Lo importante es que lo hagamos en espíritu y en verdad, con un corazón sincero. Estas alabanzas que estuvimos cantando recién, si sos un creyente genuino, la disfrutaste. Estos ritos han servido para un deleite. Delicias a tu diestra han servido para deleitarte, para endulzar tu corazón, para consolarte, para crecer, para exhortarte. Pero si vos sos un ritualista, frío, hueco, hasta puede ser cansino. Te puede cansar cuando un sermón es largo, cuando las músicas son repetitivas, las verdades teológicas que están allí no te tocan, no te llegan. El verdadero cristiano es el cristiano en lo interior, el que ha tenido lugar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo introduce a un creyente en el cuerpo de Cristo.
Eso ocurre en forma judicial, ¿no? Yo no siento piel de gallina cuando eso ocurre. En realidad no se siente nada. Lo que pasa es que yo, antes de que eso suceda, probablemente, no sé si antes o después, Dios en su soberanía, Dios elige despertar para la salvación y da arrepentimiento y da fe. Entonces, lo que pasa es que la evidencia de que esto ha ocurrido, de que Dios ha despertado para la vida a una persona, es que esta persona se arrepiente, se vuelve humilde, golpea su pecho en un sentido metafórico, viene a Dios con sus pecados y nada más, sin sus méritos. No hay méritos. Hermanos, Dios es tan justo, perfectamente justo, que si yo hubiese colaborado un porcentaje pequeño en mi salvación, créanme, Dios iba a darme un pequeño de gloria, un pedazo de gloria, porque Dios es justo. Y Dios no va a ser injusto como para quedarse él solo con la gloria, sabiendo que yo colaboré un poquito. Pero el caso es de que la salvación es obra totalmente, soberanamente de Dios, de principio a fin. Como Jonás 2:9, la salvación es de Jehová, totalmente. Porque la salvación es totalmente de Dios, no hay nada que yo pueda hacer más que arrepentirme y creer. Así que el bautismo que realizamos aquí en la iglesia como un ritual es la señal externa, física, de una verdad que ha ocurrido y que debería causar gozo. Miren, cuando vemos que una persona entra bajo el agua y sale en una vida nueva, porque él entiende, él está haciendo pública su profesión de fe. Algo que ha ocurrido en un momento que no sabemos cuándo, no tenemos idea de qué momento Dios le despertó para vida y que él creyó. Algunos dicen tal fecha, pero no sabemos. Lo importante es que ese rito, escuchen, no es que te da ninguna certeza de nada. Ese rito más bien es un gozo hacerlo público, decirle al mundo, yo soy de Cristo, ya no soy del mundo. Ese tipo de saber que la salvación es totalmente de Dios, te quita cualquier tipo de vanagloria. Vos no puedes gloriarte en algo que no lograste vos. Por eso Pablo termina diciendo, la alabanza de la cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Porque es una obra de Dios. Qué notable, porque aquí Pablo hace un juego de palabras cuando termina el versículo 29 con el título o con el nombre judío. La palabra judío se deriva del término de Judá. Judá significa alabanza. Se quita, ¿saben dónde está? Aparece en Génesis 29:35 el significado de la palabra Judá. Dice, Lea concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Subraya esa frase. Por esto llamó su nombre Judá. En Génesis 49:8, antes de morir, Jacob pronuncia unas palabras por cada uno de sus hijos, llegando a el principal, Judá, el cuarto, que iba a ocupar el lugar de la primogenitura. Génesis 49:8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos. El término Judá vino a significar entonces alabanza. Los judíos, ahí, capítulo 2:17, tenés a la mano, dice Pablo, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Vean, ellos se gloriaban en el hecho de que eran portadores de la ley, de que eran descendientes de Abraham, tenían el título de judío, tenían una vanagloria. Así que Pablo usa un juego de palabras para decir de dónde viene la gloria, la alabanza. La verdadera alabanza viene de Dios. Pero los ritualistas, los creyentes de título, los no creyentes o los incircuncisos de corazón, si querés llamarlo así, le importa la fachada, le importa el reconocimiento, porque a fin de cuentas es lo único que tienen. No tienen una relación con Dios, no oran en lo íntimo, ellos no están pensando cómo agrandar el reino de Dios en la tierra, ellos no están pensando cómo santificarse, cómo luchar contra el pecado. Ellos vienen a cumplir horario, vienen a marcar, diríamos, a la iglesia los domingos, y a la semana bien como se le antoja. Así que le importa mucho ser visto de los hombres. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Vamos a mirar esto. Mateo capítulo 6, versículo 1. Atiendan bien. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres,
para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ustedes pueden leer ese capítulo, y cuando ores no sea como los hipócritas que en las plazas, etcétera, y van diciendo, la religión falsa que es la fachada, que son las cosas externas, versus la realidad interna, íntima. Mateo 23 también, como para ir moviendo más un poco. Mateo 23, 5 al 12 dice también Cristo, hablando de los judíos hipócritas, que eran la crema de la crema para la nación judía. Antes, hacen todas sus obras, ¿para qué? Dice Jesús, para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. También les gusta y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros, como que distinguiendo a otro grupo, a los verdaderos, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La recompensa verdadera, el creyente la obtiene de Dios. En el glorioso día cuando Él llega al cielo y Dios le diga, bendito, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Esa será la mejor dicha, la bienaventuranza. Escuchar esa frase será un regocijo que yo no puedo explicar ni teatralizar aquí enfrente. Pero podés imaginar con la imaginación que Dios te da de lo que será sentir cuando vos llegues, te toque el turno, y si sos realmente de Cristo, y Dios te diga bienvenido, pasa al gozo de tu Señor. Qué dicha será ese momento. Siempre imaginé los momentos gozosos de la vida, que Paraguay gana un mundial. Qué gozo ha de ser, digo yo. Pero este tipo de gozo no es comparable con ese tipo de trivialidades. El gozo que uno va a sentir cuando Dios diga tu nombre y te diga adelante, y te llame buen siervo y fiel, vos puedas suspirar y soy un creyente genuino. De verdad, estoy en el cielo. Hermanos, esto es de temer, porque el pecado es tan perjudicial, tan engañoso, que puede engañarnos. Puede hacernos creer que somos creyentes. El diablo gana mucho haciendo eso. No la fachada, no lo que ven la gente. Hermanos, una palabra más antes de terminar. Yo no sé si vos te bautizaste o no, pero una persona no bautizada puede ser creyente genuina y una bautizada puede estar perdida. No importa la antigüedad que tengas en la iglesia, no importa si tenés Biblia o no. La realidad espiritual está fuera de tu dominio. La única cosa que podés hacer esta mañana, escúchame bien, es poder apelar a la gracia de Dios, a su misericordia que permita darte luz, porque la Biblia es lámpara a nuestro camino, y que Él nos permita ver nuestro estado pecaminoso, nuestra realidad espiritual. A fin de cuentas, ya seamos creyentes reales o creyentes de título, esta mañana estamos llamados todos a examinarnos. Como Pablo decía, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Este examen no está llamando a un rememorar pasado, sino a un examen de tu día de hoy, el presente. En el presente tiene que haber suficiente evidencia que garantice que sos un salvo. Y esa evidencia no es por la sumatoria de ritos practicados, ni por la cantidad de reuniones a las que asistís a la iglesia, sino que la evidencia es espiritual, interna. El fruto del Espíritu. ¿Cuántos frutos espirituales tenés? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis.
Estamos llamados a examinarnos como iglesia. Cada uno, no pienses, seguro que es así. Sí. No pienses en otro. Ya estás pensando en el nombre de otra persona que tiene fachada y probablemente no es creyente. Es un llamado íntimo a una realidad interna de cada uno. No sé cómo te fue la semana, si oraste, estuviste en comunión con Dios, o el trabajo te quitó todo el tiempo, tu cansancio, tu descanso, tu ocio. Pensar, hermano, porque estamos llamados a un examen esta mañana. Dios quiere aplicar estas verdades a nuestras vidas y producir temor reverente. El siguiente domingo vamos a continuar la sección de Pablo porque va Pablo a anticiparse nuevamente a las posibles preguntas que van a surgir. Padre Santo, esta mañana te agradecemos tanto, Señor, que tú nos permites, bajo tu gracia, examinarnos. Y Señor, tú conoces los corazones de cada uno de los presentes. Señor, tú pesas los espíritus. Nosotros vemos fachada, vemos las apariencias, vemos rostros. Pero Señor, tú sabes el andar diario. Tú sabes los pecados en lo oculto de cada cual. A ti, Señor, nuestra vida es como un libro abierto. Venimos humillados ante ti, Señor, como decía el rey David. Ante ti solo he pecado, Señor. No tenemos nada, deje captarnos. Pero, Señor, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Quebranta, Señor, con tu Santo Espíritu a los que están sin Cristo esta mañana. Que puedan venir en fe y en arrepentimiento para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús. Amén.